Capítulo 3. El marco conceptual. Un marco conceptual, como todo marco que rodea un conjunto de conocimientos, de objetos, para darle ciertos límites, es un conjunto de postulados, de aseveraciones, de hipótesis, de lo que se deducen las normas contables de diferentes categorías. En el capítulo 1 hemos visto norma contable, que son las reglas para la emisión de los estados contables, las reglas a las cuales deben sujetarse la emisión de estados contables. Bueno, en el marco está justamente aquellos límites que las contienen, el conjunto de definiciones sobre las cuales deberían basarse las normas propiamente dichas. Como para establecer la diferencia en un ejemplo entre el postulado y la norma, por ejemplo, un postulado referido a normas de tránsito sería, es necesario establecer los carriles de circulación para evitar la tasa de accidente. Ese es el postulado. Ahora, las normas, por ejemplo, de este país dicen que ese lado del que se conduce es la derecha. En cambio, en otro tipo de países, como en Inglaterra, por ejemplo, ese lado es la izquierda. El postulado es el mismo, lo que cambia es la norma, una norma de tránsito tan poderosa como para que la industria automotriz tenga que fabricar autos con volante a la derecha o volante a la izquierda, dependiendo en qué país sea vendido. Aquí es lo mismo. Hay ciertos postulados que son básicos y las normas los van trabajando de diferente manera. Bien, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué quiere lograr sería un objetivo del marco conceptual? Lo primero, trabajar lo que venimos comentando recientemente, las definiciones de cuestiones clave. ¿Sí? Cuestiones clave, por ejemplo, ¿qué es un resultado? Es una cuestión clave. ¿Y cuáles son las hipótesis fundamentales? Una hipótesis es una aseveración que puede probarse o no. Por ejemplo, una hipótesis sería, si aumento el precio pero establezco una promoción, la demanda subiría y mi resultado sería mayor. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Pero bueno, es la hipótesis, es el supuesto con el cual nosotros vamos a trabajar. Aquí hay ciertas hipótesis que son fundamentales, como por ejemplo, si hay un préstamo, existe un valor del dinero en el tiempo y ese valor del dinero en el tiempo debe ser considerado en los estados contables. Ese sería un ejemplo de hipótesis fundamental. Otro objetivo del marco conceptual es justamente el desarrollo de las normas, establecer los postulados básicos, las cuestiones fundamentales para que las normas sean, digamos, para que sea posible poder desarrollar las normas de una manera armónica. El marco también debería permitir la revisión y actualización de las normas. Fundamentalmente o particularmente en este país, en Argentina, el marco conceptual es una norma técnica, es la resolución técnica número 16 que les paso a mostrar en este momento. Es la que ustedes tienen disponible en la plataforma, resolución técnica 16, marco conceptual de las normas profesionales, distinta a la referida a la 26, que es la que pone en consonancia con las NIF. ¿Sí? Lo que comienza diciendo en esta norma es que este documento, en la introducción, primer renglón, establece un conjunto de conceptos fundamentales que deben servir a, y aquí va mostrando quiénes son los sujetos destinados. Ya vamos a llegar a esa parte. Por ahora, solamente quería mencionarles que nuestro marco está en una resolución técnica y no es la 1. Es decir, el marco cronológicamente fue posterior a otras resoluciones técnicas. De hecho, la 1 no está en vigencia. Entonces, a través de este marco, uno de los objetivos fue revisar y actualizar normas anteriores. Y en la medida que las circunstancias van cambiando, podría permitir revisar y actualizar otro tipo de normas. Adicionalmente, el marco conceptual tiene como objetivo la comprensión y la interpretación. La comprensión es diferente a la interpretación, así como comprender un balance no es lo mismo que interpretarlo o analizarlo, si vamos a ponerlo en esas palabras. ¿Sí? Comprenderlo es acabadamente tener conocimiento de una estructura de activo, pasivo, patrimonio neto. Analizarla
es ver qué implicancias económicas, financieras y patrimoniales tienen los valores que están incluidos en ese activo, pasivo y patrimonial. Por último, un objetivo del marco conceptual sería la resolución de conflictos no previstos específicamente en donde, en las normas contables hacia las cuales va dirigido para su actualización, para su desarrollo, para su revisión. Es decir, si en alguna norma existiese algún tipo de conflicto interno con otra norma, el marco debería permitir un espectro más amplio para poder abordar estos problemas y revisarlos. ¿Qué debería contener un marco conceptual? No estamos hablando del marco conceptual contenido en la resolución técnica 16 en nuestro país, sino de una estructura de marco conceptual. Cuando nosotros hemos hablado de una estructura de normas en un capítulo anterior, hemos hablado que la estructura de la norma debería partir de un marco conceptual. Bueno, de manera estructural, ¿qué debería tener el marco conceptual? Un elemento, y esto no en orden de importancia ni de aparición, sino simplemente de inclusión en el marco. Un elemento es la definición. Recordemos que las definiciones son los límites de nuestras normas. Entonces aquí van a definirse los objetivos de los estados contables. Es decir, el objetivo es una meta, algo que debería lograrse. ¿Qué debería lograr un estado contable? Allí vamos a trabajar cuando lo abordemos. Vamos a plantear que si un estado contable emitido por un ente cualquiera no logra satisfacer este objetivo que estamos visualizando aquí, entonces quiere decir que está mal confeccionado. Hay alguna carencia que tiene y no debería ni siquiera ser considerado un estado contable. Por ejemplo, un estado contable que tuviera un estado de situación patrimonial y uno de resultados. No cumpliría con el objetivo porque le faltan elementos estructurales. Segundo, un marco conceptual debería definir los usuarios. Un usuario es alguien que usa. Por ejemplo, de todos los que están escuchando esta presentación, no todos somos usuarios de transporte público de pasajeros, a pesar de que todos podemos tomar el transporte público de pasajeros. Para definirse como usuario debería haber una habitualidad en la utilización. ¿En la utilización de quién? De los estados contables. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus objetivos. Como ustedes notarán, hay cierta repetición dentro de los conceptos que voy trabajando, simplemente para lograr una cadena firme que esté entrelazada al final del capítulo. Luego, un marco conceptual tiene que tener una definición de los supuestos fundamentales sobre los que trabaja. ¿Sobre qué supuesto, por ejemplo, trabaja el estado de resultado? ¿Devengado o percibido? ¿Sobre qué supuesto trabaja un estado de flujo de efectivo? ¿Sobre qué supuesto se considera la determinación y medición del resultado? Bueno, en el marco conceptual deberían estar las definiciones de estos supuestos fundamentales. Otro elemento a tener en cuenta son las definiciones de los requisitos de la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de la definición de los requisitos? ¿Qué consideramos información? Vamos a dar una definición muy cortita, que es todo aquello que reduce la incertidumbre de quien necesita ese elemento para la toma de algún tipo de decisión. Si los estados contables no logran reducir la incertidumbre sobre, por ejemplo, capacidad de pago, sobre la capacidad de generar resultados, sobre la capacidad de articular resultado y pago para la generación de dividendos, entonces no estaría cumpliendo con sus objetivos. Un elemento adicional es la definición de los elementos, valga la redundancia, de los estados contables. ¿Qué deberían contener? No estamos hablando aquí de cuáles son los estados contables, sino que qué elementos son los que debe contener un estado contable. ¿Y cuáles serían los elementos? A grandes rasgos, digamos que serían todos aquellos que reducen la incertidumbre de un usuario para la toma de decisiones. Si el usuario tiene incertidumbre sobre la capacidad de pago de la empresa, deberá tener elementos que reduzcan este elemento.
si tiene incertidumbre sobre si pagará dividendos, si tiene incertidumbre sobre si podrá generar resultados, si tiene incertidumbre sobre su capacidad de producción. Bueno, todos estos elementos deberían estar incluidos y el marco es quien los define. Y por último, puede haber otras definiciones necesarias para poder trabajar. Nuestro marco conceptual, no un marco conceptual cualquiera, sino nuestro marco conceptual, se divide en 7 capítulos. En el primero hay una introducción, pero en esa introducción aborda algunos de los temas que acabamos de mencionar. Si lo mostramos aquí, en esta introducción, muestra quiénes son los sujetos interesados, ¿sí? Luego va a trabajar con el objetivo de los estados contables en su capítulo 2, va a trabajar con requisitos de la información contenida en los estados contables en el capítulo 3, vamos a trabajar con los elementos de los estados contables, vamos a ver cuándo se reconocen y cómo se miden estos elementos. Recuerden que había normas también que eran de reconocimiento y de medición, luego de exposición. Va a trabajar expresamente en su punto 6 sobre el modelo contable. Modelo es una representación simplificada de la realidad que nos ayuda a comprenderla, trabajarla y transmitirla. Va a trabajar sobre este modelo y a definir cuál es el modelo aplicable para terminar con un concepto muy importante que son las desviaciones aceptables y el concepto de significación que nos va a ayudar en lo sucesivo a trabajar operativamente en cada uno de los capítulos. Estos temas van a ser abordados en nuestro próximo video.